Hola chicos, buen día. Pues miren, estuve revisando cuáles eran los medios más óptimos para poder continuar con las clases. Como saben, apenas el día de ayer en la Secretaría de Salud este, y su, digámoslo así, el encargado general dijeron que se van a extender las clases hasta el 30 de abril. Entonces, obviamente, pues ya llevamos prácticamente 2 semanas perdidas y prácticamente este mes. Entonces, y no tenemos con seguridad, no sabemos bien si vamos a regresar o no al ciclo escolar. Entonces, para mí, la app que es Zoom para dar, digamos, conferencias y eso, digamos que es un poco más trabajoso. Hay que, eh, pues hay que distraerse mucho para dar eso y luego para saber si todos se van a poder conectar al mismo tiempo. Entonces pues mejor decidí hacer mi canal de YouTube en donde voy a subir las clases y vamos a comenzar en donde nos quedamos. En el caso de ustedes, vamos a seguir viendo el tema del atesoramiento. Entonces, a mí me gustaría que cuando revisaran el video, pues fueran a su capital para que pudiéramos continuar con las clases y terminar lo más rápido posible. Entonces, el cuestionario que les di, pues bueno, pues en parte es, digamos, como eh, una herramienta que nos puede ayudar a comprender el texto, pero es obvio que pues es algo difícil y más si ustedes no tienen el hábito de estudiar o de leer, pues les va a costar más trabajo. Entonces, pues para facilitarles un poquito más la comprensión del texto, pues lo mejor es que yo dé la clase digamos, por video, y que ya ustedes cada vez o cada vez que ustedes tengan alguna duda, etcétera, pues me la pueden hacer, digamos, expresar en el WhatsApp, que manden ahí sus dudas. Y ya poco a poco, ya con otro video puedo continuar con la clase. Bueno, entonces, para hacer una recapitulación de lo que hemos visto en las clases anteriores, nosotros habíamos analizado varias formas, ¿sí? De esas formas que nosotros analizamos, fuimos como viendo, digamos, cómo se van desarrollando esas formas. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es que se fueron desarrollando esas formas. Entonces, vamos a utilizar este pizarrón que, pues digamos que es pues lo más que pude hacer para, digamos, eh, eh, poder ayudarnos para poder seguir la clase. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto varias formas? Una de esas formas era la forma mercancía. La forma mercancía. Entonces, después de esto, vimos lo que era el valor de uso y también lo que era el valor de cambio. Después pasamos a la siguiente forma, que era la forma singular de valor. Forma singular de valor, etcétera. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto 20 varas de lienzo? Igual a una chaqueta, ¿no? Que eso es lo que habíamos visto. Entonces, ¿se acuerdan que después vimos, esta es la forma singular, y después vimos la forma desplegada de valor, y después vimos la forma general de valor, y después vimos la forma dinero,
forma dinero, y después vimos la forma de intercambio, vimos la forma de intercambio, que ya es el capítulo 2. Bueno, dentro de la forma de dinero, acuérdense que vimos el tema del fetichismo de la mercancía, y después de ver la forma de intercambio, vimos dos formas de circulación, ¿sí? Que nos quedamos en la primera, que era la forma de circulación mercantil simple. ¿Se acuerdan? Entonces ya no voy a poner todo porque pues el pizarrón es muy chiquito, pero nos quedamos en esta forma, ¿no? Acuérdense que aquí en la forma dinero es cuando la forma relativa pasa de ser forma relativa a forma equivalente. Entonces, acuérdense que en la forma desplegada teníamos 20 varas de lienzo igual a una cantidad, a un sinnúmero de mercancías que son equivalentes de valor, y después en la forma general teníamos como la forma relativa, que era en este caso las 20 varas de lienzo, pasa a ser la forma de equivalente, ¿no? Y las características por las cuales esa forma de equivalente llegó a ser, digamos, predominante, ¿no?, dentro del mundo mercantil, digámoslo así, que fue por sus características peculiares que tenía esta mercancía, como por ejemplo durabilidad, digamos portabilidad, y también tenía belleza estética, digamos conservaba mejor el valor, etcétera, 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 ¿no? Y ya posteriormente el dinero vino a suplir esa forma de valor específica. Entonces, bueno, digamos que esta forma de intercambio ya es cuando los dos, digamos, portadores de mercancías llevan sus mercancías al mercado, las tratan de intercambiar, y bueno, lo que Marx está analizando a grandes rasgos en la forma de intercambio es las condiciones sociales en las que se lleva a cabo la forma de intercambio. Entonces, digamos que esa forma es una forma muy específicamente social, y en este caso pues Marx lo que está analizando básicamente es cómo estos procesos individuales llegan en su conjunto a formar un fenómeno social, ¿no? Que esa es la forma de intercambio. Y después la forma de mercantil simple. ¿Se acuerdan que aquí vimos la metamorfosis de las mercancías, que teníamos M de M, que era la forma mercantil, en donde la finalidad del intercambio pues era pues la satisfacción de necesidades, ¿sí? Que lo que significa es que las personas en ese momento lo que hacían era intercambiar sus mercancías con la finalidad de satisfacer necesidades o reproducir la vida, que era lo que nosotros habíamos comentado en la clase, bueno, en las últimas clases, ¿no? Entonces vimos después, ya posteriormente, cuando vimos esa forma o esa característica de la forma mercantil, vimos también algunas características de la forma, que era la metamorfosis de la mercancía. En este caso que habíamos visto lo que era la primera metamorfosis, que era MD, y la segunda metamorfosis, que es DM, ¿no? Que esta era la primera metamorfosis y esta era la segunda metamorfosis. Entonces, al final de cuentas, lo que Marx está analizando ahí es cómo el medio sirve como, digamos, el dinero sirve como medio de circulación, que eso es lo que está tratando de dar a entender Marx. Alguna de las cuestiones, digamos, relevantes de este proceso es que después esta forma de circulación va a traer como consecuencia pues determinados fenómenos monetarios. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto también? Que pues eran los fenómenos de la inflación,
de lo que es la circulación de dinero, lo que era la velocidad del dinero, etcétera, etcétera, y que también vimos como la crítica a la economía burguesa que trata de plantear la idea de que lo que genera el aumento de precios es el aumento de circulante, ¿no? Por supuesto que Marx se opone a esta hipótesis que plantea la economía burguesa. ¿Por qué razón? Porque dice Marx que en el fondo lo que realmente hace que aumente la cantidad de dinero no es el aumento de circulante, ¿no? Sino más bien lo que Marx trata de mostrar es que esa relación entre el aumento de circulante, esa relación causal entre el aumento de circulante, que es el incremento de la demanda de dinero, provoca el aumento de precios, ¿no? Eso es lo que está, digamos, combatiendo Marx, porque para Marx, en realidad lo que está diciendo él es que es al revés, ¿no? Como, más bien, el aumento de precios lo que causa es el aumento de circulante. Y fíjense que esta explicación que da Marx es muy razonable, tiene mucho que ver, tiene mucho sentido, pues, ¿no? Con los fenómenos monetarios que están surgiendo, digamos, en el proceso circulatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Marx se plantea ahí una situación que por supuesto él no desarrolla del todo. Ya posteriormente esto va a dar pie a muchas investigaciones acerca del origen de la inflación y de la relación que tiene con la demanda de dinero, ¿no? Y con la cantidad de dinero en relación a su velocidad, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que nosotros vimos en las últimas clases. Esto por supuesto va a traer como consecuencia fenómenos acerca del papel moneda. Acuérdense que el papel moneda, que es de alguna manera un signo de valor, va a adquirir, digamos, una función de curso forzoso, ya que el Estado va a tratar de sustituir las piezas de oro por piezas simbólicas, y en este caso en el dinero. Pero al final de cuentas el dinero también tiene valor porque tiene trabajo abstracto, que eso es lo que nosotros al final de cuentas estamos tratando de ver, ¿no? Dentro de toda la explicación que tiene Marx. Bueno, entonces después en la página 158 del Capital del tomo 1 volumen 1, Marx va a tratar el tema del atesoramiento. Entonces a mí me gustaría que ustedes fueran a su libro, que lo tuvieran ahí para digamos analizar lo que está diciendo aquí Marx. Entonces aquí, por ejemplo, en el tema del dinero, hablando sobre el atesoramiento, dice Marx: la mercancía que funciona como medida del valor y por consiguiente, sea en persona o por medio de un representante, también como medio de circulación, es el dinero. El oro o bien la plata es por ende dinero. Funcionan como dinero por una parte allí donde tiene que presentarse en su corporeidad áurea y por tanto como mercancía dineraria. Dice, por otra parte, funciona también como dinero allí donde su función la desempeña en persona a través de un representante, lo fija como una figura única de valor o única existencia adecuada del valor de cambio frente a todas las demás mercancías en cuanto a simples valores de uso. ¿Sale? Y después, ya tratando ya ahora sí el tema del atesoramiento, Marx va a decir lo siguiente. Dice: en el ciclo continuo de las metamorfosis mercantiles contrapuestas o la fluida rotación de compra y venta, se manifiesta en el curso incesante del dinero o en su función de perpetuum móvil de la circulación. Dice, no bien la serie de metamorfosis se interrumpe, no bien la venta no se complementa con la compra subsiguiente y el dinero se inmoviliza. O como lo dice Boisguy-Lebert, dice, se transforma, dice, de mueble en inmueble, ¿no? De moneda en dinero. Dice, ya con el desarrollo inicial de la circulación mercantil, se desarrolla también la necesidad, y dice, y el deseo apasionado de poner a buen recaudo el producto de la primera metamorfosis, ¿no? Acuérdense que la primera metamorfosis es MD, ¿no? Y
Dice, no se venden mercancías para adquirir mercancías, sino para sustituir la forma mercantil por la forma dineraria, ¿no? Entonces dice después, de simple fase intermediadora de intercambio de sustancias, ese cambio formal se convierte en un fin en sí mismo. Dice, la figura enajenada de la mercancía se ve impedida de funcionar como su figura absolutamente enajenable o como su forma dineraria meramente evanescente. Dice, y el dinero se petrifica en tesoro y el vendedor de mercancías se convierte en atesorador. Entonces, aquí vamos a ver un poquito esta situación. Entonces, estamos viendo aquí, chicos, vamos a cambiarle aquí un poquito para que se entienda todo esto. Lo que Marx dice es que en la forma de circulación mercantil, vamos a ponerle aquí, forma de circulación mercantil, que es MDM, ¿sí? Y las dos metamorfosis, que es MD y después DM, dice que esta es la primera metamorfosis y esta es la segunda metamorfosis, ¿vale? Entonces, lo que más va a tratar de hablar es que en este proceso de circulación, que es MDM, ¿sí? Dice que estamos ante un proceso, digamos, de transición, digámoslo así, ¿no? Entre lo que es la circulación mercantil y la circulación monetaria, porque lo que va a decir él es que MD ya es la circulación de dinero, ¿no? Entonces, a esta le llama él circulación mercantil, y a esta le llama circulación de dinero. Entonces, para tratar de explicar bien este fenómeno, dice Marx que hay un proceso que él llama de atesoramiento, ¿sí? Y que el vendedor de mercancías, que ya después dice, el dinero se petrifica en tesoro y el vendedor de mercancías se convierte en atesorador, ¿sí? Entonces digamos que hay una, por decirlo así, una ruptura entre el proceso de circulación mercantil y el proceso de circulación dineraria. Bueno, ¿qué significa esa ruptura, no? Dice que hubo, digamos, un fenómeno en la esfera de la circulación de las mercancías que se empieza a hacer visible, digamos, y que obviamente va a tener un impacto fundamental en el comportamiento de las relaciones mercantiles. Dice, por ejemplo, ahí en la página 160, dice, con el desarrollo posterior de la producción mercantil, todo productor de mercancías debe asegurarse, dice, el nervio de las cosas, dice, tener en su mano la prenda social, o sea, en este caso el dinero, ¿no? Dice, sus necesidades se amplían sin cesar y demandan imperiosamente una compra continua de mercancías extranjeras, mientras que la producción y venta de su propia mercancía insumen tiempo y están sujetas a contingencias. Dice, para comprar sin vender, dice, nuestro productor tiene que haber vendido sin antes comprar. Dice, esta operación practicada a escala general parece ser contradictoria consigo misma. Dice, en sus fuentes de producción, sin embargo, los metales preciosos se intercambian directamente por otras mercancías. Dice, se opera aquí una venta, dice, sin compra, desde el punto de vista del propietario de oro y plata, y ventas posteriores sin compras subsiguientes. Se reducen a servir de medio para la distribución posterior de los metales preciosos entre los poseedores de mercancías. Dice, surgen de esta manera en todos los puntos del tráfico tesoros de oro y plata diversos en volumen. Dice, con la posibilidad de retener la mercancía como valor de cambio o el valor de cambio como mercancía, se despierta la avidez en oro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Marx? Que hay un proceso circulatorio, digámoslo así,
en el que la circulación mercantil, en este caso MDM, comienza a tener una ruptura, digamos, por el proceso de circulación de dinero, ¿sí? Pero dice Marx, bueno, esto ustedes lo pueden ver porque a lo mejor ahí Marx lo está explicando de manera lógica, ¿no? Pero hay que explicarlo de manera histórica. Ahí en el último capítulo del tomo 1, volumen 3, cuando Marx habla de lo que son digamos, los procesos circulatorios, digamos que se da un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque obviamente esta transición entre la circulación mercantil y la circulación de dinero se da en un contexto histórico, ¿sí? Marx le llama, digamos, retomando un poquito, acerca de lo que es la circulación de dinero, Marx le llama a todo este proceso el proceso de acumulación originaria, ¿sí? Y en este proceso de circulación, digamos, este proceso de acumulación originaria, pues lo que Marx está diciendo es que, digamos, para conectar un poquito todo esta explicación lógica, complementarla con una explicación histórica, lo que empezó a suceder aquí es que, digamos, después de una guerra que ya les había comentado, entre lo que son los protestantes y los católicos, empieza a haber, digamos, cuando triunfan los protestantes sobre los católicos, empieza a haber un robo de tierras que por medio del Congreso, digamos, las legitiman, ¿no? Y entonces es ahí cuando surgen, digamos, dentro de la esfera de la circulación, dice Marx, fíjense la expresión que utiliza él, dice que, que empiezan a aparecer, dice, en todos los puntos del tráfico, dice, tesoros de oro y plata diversos en volumen. ¿Qué significa eso? Dice que en esta sociedad, digamos en la sociedad inglesa, empiezan a aparecer pequeñas fortunas o riquezas, ¿no? Dice diversas en volumen. ¿Qué significa esto? Bueno, que esto obviamente es resultado de una guerra civil que hubo en Inglaterra y que de alguna manera, después de que se apropiaron la tierra, obviamente el fenómeno que apareció es que empezaron a aparecer muchos ricos, ¿no? Pero ¿por qué aparecieron muchos ricos? Bueno, pues porque se robaron la tierra. Y toda esa gente que vivía, digamos, en esos feudos, comenzó a ser expulsada, digámoslo así, a las ciudades, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer los pobres, ¿sí? Pero ellos previamente, lo que da a entender Marx, o trata de explicar de alguna manera que la acumulación originaria surgió porque hubo un robo de tierras, ¿sí? Entonces eso es muy importante, chicos, porque entonces dice Marx que en este proceso entonces cambia la circulación mercantil por la circulación de dinero, ¿sí? Por eso Marx, después de esta expresión, que a mí me parece de lo más relevante que él escribe, empieza a asociar este proceso de acumulación, digamos, eso se dio en ese contexto histórico de Inglaterra, ¿no? Más o menos por el siglo XVII, siglo XVI, empezaron a surgir, ¿no? Pero Marx señala que este proceso fue desde antes, ¿no? O sea, que digamos que ahí tuvo para ponerlo así, digamos de manera entendible, puso él, digamos, en este sentido, que eso es la cúspide de un proceso de acumulación, pero que el proceso de acumulación ya había empezado desde antes, ¿no? Entonces, por esa razón es de que él trata de explicarse un poco en dónde surge todo este proceso. Entonces dice ahí, en la página 160, en el segundo párrafo, casi hasta el final del segundo párrafo, dice, a medida que se expande la circulación mercantil, dice, se acrecienta el poder del dinero, la forma siempre pronta, absolutamente social de la riqueza, ¿no? Y dice después,
Dice, el oro, cita a Cristóbal Colón, dice, el oro es excelentísimo, dice, quien lo tiene hace cuanto quiere con el mundo y llega a que echa las ánimas al paraíso. Entonces, ¿qué es lo que hace Marx con esta expresión? Bueno, que en realidad la codicia digamos, con su traje religioso, su figura religiosa, es la que ha generado esa expansión, ¿no? Esa expansión, digamos, del deseo de riqueza, ¿no? Que es como dice Adam Smith, es la piedra filosofal del siglo 16 y 17, ¿no? Que comienza desde antes, desde Cristóbal Colón, pero que esa es digamos, la culminación. O sea, al final de cuentas lo que está diciendo Marx es que la codicia se expandió. Ese es al final de cuentas lo que él trata de decir, ¿no? Que cuando, digamos, se expande la codicia, empiezan a aparecer muchos tesoros, y entonces ahí surge la figura no solamente del tesoro, sino del atesorador. En este caso está hablando de la avaricia, pues, de la gente, ¿no? Ahorita vamos a ver una distinción acerca de esos procesos, ¿no? Dice después Marx en la siguiente página, en la 161, que son páginas muy importantes, chicos, porque en realidad aquí se concentra toda la explicación del surgimiento del capitalismo, ¿no? Dice, como el dinero no deja traslucir qué es lo que se ha convertido en él, dice, todo, mercancía o no mercancía, se convierte en dinero. Dice, todo se vuelve venal y adquirible. Dice, la circulación se transforma en la gran retorta social a la que, dice, todo se arroja para que salga de allí convertido en cristal de dinero. Dice, no se resisten a esta alquimia ni siquiera los huesos de los santos y cosas sacrosantas excluidas del comercio humano, mucho menos toscas. Entonces, al final, lo que Marx trata de decir es que la expansión de la codicia, digamos, así como para explicar una analogía, chicos, o sea, la codicia siempre ha existido. O sea, Marx no va a decir que el capitalismo es, digamos, la causa de la codicia. No, yo creo que esa sería una mala interpretación. Pero lo que sí está diciendo Marx es que en el capitalismo la codicia se expandió. Ese es el punto, ¿no? En el que ya no solamente el rey se podía enriquecer, pues porque pues ya cualquiera se podía enriquecer. Antes la riqueza provenía pues porque el rey era el representante de Dios en la tierra, en lo que es la cristiandad. Y bueno, él tenía el derecho de enriquecerse, ¿no? Y de alguna manera, pues, no solamente tenía ese derecho, sino que pues era una bendición directa de Dios. O sea, por eso es muy importante, comprender las escrituras, porque bueno, ahí de alguna manera te explican cómo es que, no es que en realidad, el crecimiento de riqueza o la acumulación sea una bendición de Dios, o sea, más bien esa interpretación que es un tanto calvinista, que trata de dar cuenta de que cuando una persona atesora o acumula o se vuelve codiciosa, que es una bendición de Dios. Por supuesto que eso no dice las escrituras, ¿no? Las escrituras siempre están, digamos, invitando, exhortando a tener un ojo sencillo, a ser una persona humilde, a no codiciar, a estar contentos con si tenemos para comer y vestirnos, estar vivos, estar sanos. Eso es realmente lo que eso siempre está invitando la Biblia, nada más que obviamente aquí algunos sacerdotes torcieron las escrituras y digamos deslizaron esa interpretación. Pero bueno, entonces lo que dice Marx es que gracias a la expansión de la codicia, dice que ni siquiera las cosas sagradas se resistieron a la codicia. Por cosas sagradas estoy entendiendo que ni siquiera los sacerdotes pudieron resistir digamos, al deseo de acumular dinero, ¿no? Obviamente esto, cuando digo los sacerdotes me refiero también al rey, porque el rey era, de alguna manera, ocupaba, digamos, una importancia
del tipo del sumo sacerdote en el caso de los judíos. Y que él era el que era el dirigente, es el que era el representante, ¿no? Por esa razón es de que dicen, bueno, ni él. Por eso Marx cita en la cita 90, dice, Enrique III, rey cristiano de Francia, arrebató sus reliquias a los conventos, etcétera, para convertirlas en dinero constante y sonante. Dice, es conocido el papel que en la historia griega desempeñó el saqueo de los tesoros del templo délfico por los fonsenses. Dice, como es sabido, en la antigüedad los templos servían de morada, dice, al dios de las mercancías, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que trata de resaltar aquí es como el rey, dice que arrebata las reliquias a los conventos para convertirlas en dinero. O sea, al final está hablando que el rey sucumbió ante la codicia, pues ese es el punto. Y después no solamente eso, chicos, sino como el rey ya se corrompió, y el rey es el líder supremo de no solamente de una comunidad, sino en general de pueblos completos, pues es obvio que la población va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, por esa razón dice Marx aquí en la nota 91, fíjense lo que dice Marx acerca de esta situación. Dice oro, cobrizo brillante, precioso. Dice en profusión. Ahí en la nota 91 dice, habrá de tornar blanco al negro, hermoso al feo, lo falso verdadero, dice, noble al ruin, mozo al viejo y al cobarde valeroso. Dice, oh dioses, ¿por qué? ¿Qué es esto? Dice, ¿por qué la apartará de vuestro lado, sacerdotes y servidores? Retirará la almohada de debajo de la cabeza de los hombres más robustos. Este amarillo esclavo va a unir religiones y escindirlas, enaltecer a los malditos, hacer que se adore la lepra blanquecina, sentar a los ladrones en los escaños del Senado y a otorgarles títulos, genuflexiones y beneplácitos. Él es el que procura nuevas nupcias a la viuda hechacosa. Dice, vamos tú cieno maldito, puta común del género humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Marx con esta, digamos, con esta cita de Shakespeare? Lo que Marx está diciendo es que no solamente se corrompió el rey, sino que se corrompió la moral se invirtió, ¿no? Lo que está diciendo aquí Marx, para citar un texto de la Biblia, permítanme leerles este texto, a ver, para leerles este texto, que al final de cuentas, pues digamos que a ver, déjenme ver. Sí, claro, a ver. Dice ahí, en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20, dice, hay de los que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Dice, los que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad. Dice, los que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. O sea, lo que da a entender, esto es una advertencia, al final de cuentas. Lo que están dando a entender es que no hay que torcer los valores morales. No hay que decir que lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Es decir, lo que está diciendo es que al final antes se condenaba la codicia y gracias a la codicia se invirtieron los valores morales. Fíjense cómo lo que dice es cómo están invertidos los valores morales. Dice, en profusión, dice, habrá de tornar al blanco al negro, ¿no? Y dice, hermoso al feo. Es obvio que lo que hizo esa inversión de los valores, pues es el dinero, la codicia, pues. Eso es lo que hizo la codicia, invirtió los valores. Dice, lo falso se vuelve verdadero y noble al ruin y mozo al viejo. ¿Y por qué razones que están invertidas las digámoslo así, las relaciones morales? ¿Por qué están porque están de alguna manera invertidas? Bueno, pues porque se expandió la codicia, chicos, ¿no? Y fíjense lo que dice Marx más adelante en la nota 92, siguiendo con este análisis del atesoramiento. Dice,
no ha habido entre los hombres invención más funesta que la del dinero. Dice, ella devasta las ciudades, ella saca a los hombres de su casa, ella los industria y pervierte sus buenos sentimientos, disponiéndolos para todo hecho punible. Dice, ella enseñó a los hombres a valerse de todos los medios y a ingeniarse para cometer toda clase de impiedad, ¿no? Eso es lo que dice Marx. O sea, que en realidad no es el dinero, o sea, lo que pervierte a los hombres, lo que pervierte los buenos sentimientos de los hombres, los que los vuelve laboriosos o trabajadores, pues es la codicia. O sea, eso es lo que está aquí introduciendo Marx. O sea, no introduce estas citas nada más ahí para decorar el texto. ¿Y cómo se sostiene esta hipótesis? Bueno, en la página 162, en el segundo párrafo, más o menos a la mitad, Marx ya va a plantear esta situación de la acumulación. Dice Marx ahí, dice, el afán de atesoramiento es ilimitado por naturaleza. O sea, está refiriéndose no al atesoramiento, sino al afán. El afán es el deseo de atesorar. Es decir, que lo que está diciendo que es la codicia es ilimitada, o sea, que no tiene límites, ¿sí? En términos cualitativos, o sea, cualitativamente o por su forma, el dinero carece de límites. Vale decir, es el representante general de la riqueza social porque se lo puede convertir de manera directa en cualquier mercancía, ¿no? Eso es lo que dice Marx. Dice después, pero a la vez, toda suma real de dinero está limitada cuantitativamente y por consiguiente no es más que un medio de compra de eficacia limitada, ¿sí? O sea, bueno, vamos a terminar y mejor ahorita les explico. Dice, esta contradicción entre los límites cuantitativos y la condición cualitativamente ilimitada del dinero, dice, incita una y otra vez al atesorador a reprender ese trabajo de Sísifo que es la acumulación. Le ocurre como al conquistador del mundo que con cada nuevo país no hace más que conquistar una nueva frontera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Marx? Que cualitativamente, o sea, la codicia cualitativamente no tiene límites. O sea, que uno puede ser tan codicioso o avaricioso como se desee. O sea, ahí es ilimitado, ¿no? En ese sentido es ilimitado. Pero dice Marx que la suma de dinero, o sea, la cantidad de dinero que queremos poseer, esa sí tiene límites cuantitativos. Es decir, que de alguna manera el codicioso pues se va a encontrar con límites. O sea, ¿cuáles son esos límites? Bueno, límites en el sentido de que a lo mejor tiene el control, digamos, de zapaterías de la colonia, ¿no? Ese es un límite. Él se quiere extender, pero a lo mejor los límites en el siguiente, digamos, en la siguiente colonia es que un límite es que no tiene transporte, ¿no? Digamos, eso podría ser un límite, ¿no? O que, digamos, otro límite podría ser que no tiene el personal disponible, o un límite sería que no tiene, digamos, límites cuantitativos, ¿no? O que en realidad no tiene la suficiente infraestructura para poder producir más zapatos en la siguiente colonia o en el siguiente pueblo, llámenle como quieran, ¿no? Son los límites que te impone la codicia. O sea, al final de cuentas lo que impide que el capitalista, en este caso el atesorador, no se pueda enriquecer de manera absoluta o no pueda alcanzar la riqueza absoluta, pues son esos límites que la misma realidad te impone, ¿no? Entonces, no solamente esos límites, también la religión en cierto sentido, digamos, comprendida y llevada a la práctica de manera, real, como lo plantean las escrituras, pues en realidad también, son un límite para la acumulación del capital, ¿no? O sea, para que no le lastime su conciencia, digamos, al capitalista, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo Marx aquí es que la codicia cualitativamente no tiene límites, pero cuantitativamente sí los tiene. Entonces, el trabajo que va a llevar a cabo el capitalista es derrumbar todas las fronteras
en este caso cuantitativas, para llevar a cabo su fin, ¿no? O su proyecto. ¿Y cuál es el proyecto, digamos, que tiene el capitalista para poder, por el cual va a derribar todas esas barreras? Pues es la riqueza absoluta, ¿no? Entonces, al final, el capitalista, su aspiración, su utopía, digámoslo así, es ser el hombre más rico, ¿no? Digamos, de su colonia, de su comarca, de su estado, de su país o del mundo, ¿no? Dependiendo en qué ámbito esté desarrollando su actividad. Por eso es que ese es un anhelo, digamos, del capitalista, ¿no? Dice después Marx, no solamente que tiene digamos, ese deseo descontrolado, sino dice después en el último párrafo de la 162, dice, para convertir el oro como dinero y por ende como elemento, dice, de tesaurización, debe impedírsele que circule o que como medio de compra se disuelva en medios de disfrute. De ahí que el atesorador, dice, sacrifique al fetiche del oro sus apetitos carnales. Aplica, dice, con toda seriedad el evangelio de la abstinencia. Dice, por otra parte, solo puede retirar de la circulación bajo la forma de dinero lo que le entrega a ella bajo la forma de mercancía. Dice, cuanto más produce, tanto más puede vender. Dice, laboriosidad, ahorro y avaricia son por consiguiente sus virtudes cardinales. Dice, vender mucho, comprar poco, la suma de su economía política. Bueno, al final, ¿qué es lo que está diciendo Marx? Bueno, que este deseo del capitalista de enriquecerse y de tener los límites cuantitativos, que al parecer de alguna manera la religión, bueno, lo que en este caso la cristiandad, que podría ser un obstáculo, en realidad lo que hace el capital es subsumir la religión dentro de su proceso, ¿no? ¿Qué significa eso de subsumirlo? Bueno, que antes algo que se me oponía a mí, pues lo introduzco en la dinámica de ese proceso de acumulación, y en lugar de condenar, en lugar de que la religión condene ese proceso de acumulación o la codicia de los capitalistas, ahora la religión lo santifica o lo bendice, digámoslo así. Y por esa razón es de que ya no es malo, porque ya están invertidos los valores morales. Ahora ser laborioso, ser ahorrativo, ser avaricioso, pues es algo bueno ante los ojos de la sociedad, porque pues si no se progresa materialmente, entonces los seres humanos, digamos, son unos fracasados o unos mediocres, como luego le dicen ahí, ¿no? Pero al final de cuentas lo que dice Marx es que, ojo, la religión no es que el capitalismo tuviera, en este caso, el capitalismo en el sentido de los capitales, los atesoradores, los mercaderes, no es que quisieran acabar con la religión, más bien se apropiaron de la religión para poder justificar tanto moral como económicamente, ya después jurídicamente, justificar ese proceso de acumulación, o sea, para poder justificar la codicia, ¿no? Entonces, digámoslo así, que dice Marx que este proceso de atesoramiento, pues bueno, va a tener varias funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la página, a la página 166, ¿no? Para poder decir que Marx sí se está refiriendo ahí a la codicia, ¿no? Dice, esto obviamente, pues tiene que ver con a veces la discusión de ciertos autores, por ejemplo Enrique, que dice que no tiene nada que ver el capital actual con la codicia. No, pues por supuesto que tiene que ver, ¿no? Esa es una interpretación nada más, pero en realidad lo que está discutiendo aquí Marx es que la codicia en realidad tiene efectos, digámoslo así, permítanme.